que el orgullo, esa soberbia, no les permite conocer ni acercarse a Dios, ¿sí? Yo vengo de una familia llena de soberbia, llena de orgullo, ¿sí? Mi familia, sobre todo por la parte de Alcántara, porque tengo dos familias en contraste, o sea, todos tenemos dos familias, la de tu padre y la de tu madre. Entonces, mi familia por parte de mi padre es una familia con mucha soberbia, que lograron hacer cierta cantidad de dinero, etcétera, y mandaban gente y controlaban personas y me enseñaron una vida de soberbia, una vida de orgullo. Y desgraciadamente lo que uno ve, pues lo aprende. Y se llena uno de esas cosas, se llena uno de soberbia, se llena uno de orgullo, se llena uno de creer que si uno va haciendo las cosas, tiene uno carrera, tiene uno dinero, tiene uno las cosas que el mundo te dice y vamos logrando los resultados, nos vamos llenando de valores falsos. Y esos valores falsos son esa soberbia, ese orgullo, que eso no es un valor, es un pecado, porque Dios vomita a los soberbios. Dios aborrece a las personas que somos soberbias. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestra soberbia. Ayer, platicando con un amigo, me preguntó que qué estaba haciendo, y ya le contesté que yo andaba buscando cosas para reparar, para arreglar y vender, para hacer algo. Aquí que estoy de refugiado en la casa de mi hija y mi yerno. Y pues de broma le digo que ya me cambié de nombre, ya no me llamo Fernando, sino ahora ya me llamo Pepe. Y me dice, ¿por qué? Porque soy Pepe Nador, ¿no? Porque ando revisando la basura. Pero estas cosas me hacen doblegar mucho mi soberbia, mi orgullo, ¿sí? Y a veces de repente pienso, bueno, yo con ingeniero y con no sé qué, y certificados y muchos reconocimientos y diplomas, y ando hurgando en la basura, pues no importa, o sea, es una lección, es algo, la situación actual me ha hecho llevar a hacer esto, pero ya lo veo muy diferente, ya lo veo con Dios, ya es una cosa muy diferente. Si yo no conociera de Dios, pues esto yo me sentiría pues muy mal realmente, ¿no? Y para los Alcántara y que yo ande haciendo esto y todo esto, pues sería una vergüenza, etcétera, por esa soberbia, ese orgullo falso que tenemos, ¿sí? Como esas familias que se creen más o que se creen que porque son tal familia ya son especiales o son algo. Todo eso son inventos, son mentiras, esa falta de sencillez y de humildad es falsedad. En cambio, por el lado de la familia, otra de mi mamá, pues es contraste, ese es el contraste. Es una familia muy humilde y una familia muy sencilla. Y era tan sencilla a veces que nos llegábamos a juntar todos en Año Nuevo y éramos a veces hasta más de 100, 200 personas reunidas, unidas en un amor fraternal. Yo viví muchos años ese amor, conviví esas reuniones, ¿verdad? Donde yo, al menos, yo sentía amor, mucho amor por los demás, mucho amor por estar en esos momentos. Y yo sé que otros también sentían ese amor, ese cariño. Ha venido el enemigo y ha destruido esa unión, ese amor de años, y nos hemos metido en chismes, en murmuraciones, en cosas que no deben de ser, y se ha venido a destruir esa hermosa unión, esa hermandad. Entonces tenemos que ser conscientes que el enemigo siempre va a atacar, y donde hay amor, donde está Dios, el enemigo mete la cizaña, ¿verdad? Por eso
tenemos que saber y reconocer qué cosas son del enemigo, no confundirnos, qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Entonces, así como les decía que es una mentira que la soberbia sea un valor, ¿verdad? Y tan simple como lo dice la Biblia, la soberbia es un pecado para Dios, ¿sí? Entonces hay que aprender a ser humildes, sencillos. Así lavemos trastes, limpiemos el piso, lavemos el baño, lo que sea hay que hacerlo con amor, con sencillez, quitarnos esos falsos prejuicios que tenemos, ese machismo con el que crecimos muchos. Yo crecí en un ambiente muy machista, mi papá era muy machista, jamás lo vi lavar un traste, ¿verdad? Mi papá era una persona pues muy diferente a como ahora debo de entender que se deben de comportar en el amor de Dios, en la humildad, ¿no? Sin embargo, tenía un corazón muy grande mi padre y se preocupó siempre por los demás y regaló mucha medicina, regaló muchas cosas. Fue un hombre bondadoso, misericordioso, pero sí tenemos que quitarnos nuestros defectos. Todos estamos cargados de cosas negativas por parte de lo que aprendimos en nuestro medio ambiente, pero por eso estamos creciendo, madurando y sabiendo lo que es malo y lo que es bueno, ¿no? Muchas cosas que va uno cargando a través de los años, como la cuestión del dinero que te la meten ahí, muchas cuestiones machistas que le meten a uno y así crece y no se da uno cuenta y uno actúa así, uno repite, tiende uno a repetir lo que uno vive de chico. Entonces, aquí lo importante es que reconozcamos las cosas malas y que busquemos la vida en el espíritu. A mí me empezó a suceder experiencias con el espíritu a la edad aproximadamente de pues cerca de los 30 años. Me empezaron a pasar cosas realmente raras. Para mí eran tan raras que les voy a decir un caso así como ejemplo de las primeras cosas que me pasó. Había una persona que cuidaba los carros. Yo daba clases, tenía una escuela de computación y daba clases en el Centro Universitario Cultural. Está pegado a la Universidad de México. Y allí se encontraba una persona que cuidaba los carros y empecé yo a tener problemas con el lugar, que era guiado precisamente por sacerdotes dominicos. Pero se metió el diablo, el enemigo, y empezó a meter la ambición, ¿verdad? Y por cuestiones de dinero caímos en pleito. Y estábamos en ese pleito laboral cuando de repente me dicen que si me acordaba de la persona esa que cuidaba los carros y le digo, sí, cómo no. ¿Qué le pasó? Pues se murió. Ah, caray, ¿por qué o qué se murió? Porque era joven, estaba muy joven, no estaba enfermo. Se murió de frío. ¿Cómo que se murió de frío? Sí, es que se metió a una coladera ahí en donde trabajábamos y lo encontraron, amaneció muerto, ¿verdad? Porque hizo mucho frío y no tenía chamarras, cobijas o lo que sea. Este hombre se llamaba Iván. Iván murió y obviamente me entró mucha culpa, mucho remordimiento. Es decir, como una persona cercana a mí se muere porque no tiene una chamarra, porque no tiene algo con que cobijarse para pasar una noche. Pero bueno,
estaba en eso cuando me comuniqué con los sacerdotes, con los padres, y les dije que me sentía muy triste por la muerte de Iván y que si podía yo hacer algo o dónde lo iban a velar o qué iban a hacer. Y entonces recuerdo que uno de los frailes me dijo, no te preocupes, ya todo se arregló, ya, ya se le veló, ya se le hizo todo y ya se le dio cristiana sepultura. Entonces ya no te preocupes por él. Pues dije, bueno, pues ya pasó todo, ya no se pudo hacer, no pude hacer yo nada, pues ni modo. Y entonces yo me encontraba de repente en mi casa y algo me decía, ve a tal lugar. Y yo no obedecía. Yo decía, no sé qué me pasa, quiero que vaya a tal lugar, que yo tomara el carro y que me saliera y manejara. Pero era la voz tan insistente en mi mente que se repetía, que dije, bueno, pues lo voy a hacer, a ver. Entonces ya salí en mi carro y ya iba manejando y ya de cuenta que iba a empezar, era como dirigido, como si alguien fuera conmigo, ahora vete para allá, ahora sigue derecho, ahora ve acá. Y así iba obedeciendo yo las órdenes, iba haciendo eso. Y hasta que me paro, aquí detente, y estacionate, ya. Y ya, dice, ¿y ahora qué hago? Y me dice la voz, ve ahí y pregunta por Iván. Y le digo, pero si Iván ya está muerto, que ya lo enterraron, ya me está... Y me repite la orden, y bueno, está bien. Entonces me bajo y voy a ese lugar, y ahí pregunto, oiga, quiero preguntar por una persona que se llama Iván. Y me dice, ¿usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. A ver. Y agarra y saca una carpeta y me muestra una carpeta llena de muertos. Ahí estaba yo en un lugar donde recogen a los muertos. Y empiezo a revisar la carpeta y pues obviamente pues no estoy muy acostumbrado a ver muertos y ahí me horroricé, pero ahí después de unas cuantas vueltas lo reconozco y lo veo y le digo, ah, es este. Y ¿está seguro? Digo, sí. Ah, dice, ahora, entonces venga, pase para que lo identifique. Y entonces agarran y ya me meten a un lugar que tienen, hay como refrigeradores con cajones. Y empiezan a sacar cajones hasta que llegan al cajón me dice, a ver, véalo, identifíquelo. Y ya me enseñan el cadáver muerto de quién sabe cuántos días ya tenía ahí, lleno de líquidos y cosas que les ponen para que no entren en putrefacción o no sé. Y me dice el señor, si usted lo conoce, ¿se va a hacer cargo de él? Le digo, pues sí lo conozco y me voy a hacer cargo. Y entonces dice, bueno, pues me va a firmar aquí los papeles, etcétera, y puede llevárselo. Entonces yo me quedé de a 6 cuando toda esa información que yo no sabía y que además me la estaban dando información supuestamente unos pues gente acercada a Dios o sea, lo que más me dolió ahí fue esa mentira también tan grande que me estaban diciendo que ya lo habían sepultado, que ya le habían dado cristiana sepultura, cuando ahí en ese lugar, es más, yo creo si no me pasa eso, me dijo,
ya estábamos a punto de llevarlo, mandarlo a la universidad, porque los cadáveres que no se identifican los mandamos a la universidad para que ahí los estudien y trabajen con ellos. O sea, lo que nadie reclama, los mandan para los estudiantes de medicina. Entonces en ese momento me sorprendí de lo que la voz me había dicho, cómo me había guiado. Yo no había entendido ni sabía qué me estaba pasando. Ya le hablé a otro sacerdote también, precisamente de ellos, que me dijo, se sorprendió cuando le dije toda esta información, porque a él también le habían dicho lo mismo que a mí, que ya lo habían sepultado, que ya lo habían no sé qué. Y le digo, es mentira, aquí está. Y entonces, bueno, ahí es una historia larga el proceso de Iván, pero aquí a lo que yo quiero ir es, eso fueron mis primeros pasos en la vida del Espíritu. Yo no sabía la verdad qué me estaba pasando, ni sabía quién era esa voz, ni sabía que era Dios, ni sabía que era el Espíritu Santo. Yo no sabía, yo crecí en el ambiente católico, y dentro del ambiente católico, inclusive trabajando con sacerdotes católicos, que son los que estaban ahí, pues yo no tenía conocimiento del Espíritu Santo. Yo no tenía educación realmente. A mí no se me había instruido, a pesar de que yo iba a misa todos los domingos, y a pesar de eso, yo era un producto más del catolicismo, que repetía, que podía repetir un rosario, que podía rezar, que podía hacer. Yo hacía lo que cualquier católico, ¿sí? Y obviamente pregúntenle casi a cualquier católico y pregúntenle qué sabe del Espíritu Santo, a ver qué les contesta. Yo no sabía nada, la verdad, ¿sí? Y menos sabía que eran mis primeras guías del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo se manifestó en mi persona sin yo siquiera conocerlo, sin buscarlo, pero fue Dios tan misericordioso que fue Él el que me buscó, fue Él el que me empezó a tener, así como esta experiencia. Ahora pues ya se me hace bien normal un montón de cosas que me platican o que vivo, o no simplemente, sino que viven las personas cercanas a mí. Todos los días recibo mensajes indirectos de que el Espíritu de Dios le dijo fulano a tal y a sutano tal para mí ya es tan común el que haya diálogo, el que la gente viva con el Espíritu Santo, porque ahora sí estoy rodeado de mucha gente que sí conoce, que sí sabe que es el Espíritu Santo, y afortunadamente hasta mis hijas ya lo saben y lo viven, y gracias a eso ya es algo tan hermoso y tan cotidiano que pueda yo platicar con mi yerno, con mi hija, y no tenga más que simplemente exponer lo que está sucediendo con el Espíritu Santo. Entonces, entre más nosotros empezamos a experimentar, a buscarlo, y sobre todo hay una parte clave para el Espíritu Santo que se llama obedecer. Si ustedes analizan mi plática y esas primeras experiencias, ¿qué pasa si yo no hubiera hecho caso a esa voz? Si yo no hubiera obedecido, ay no, estoy loco, soy yo, o sea, es algo, es mi mente, o no sé, ya me duermo, no hago caso. Si yo no hago caso, entonces, si yo no obedezco, entonces no voy a tener, ¿verdad?, las bendiciones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere mostrar, pero nos deja esa libertad. Somos libres de obedecer, libres de creer, ¿sí? Yo, la verdad, me costó mucho trabajo, fue insistente la voz, pero me di cuenta que algo clave es obedecer. Yo por eso, cuando mis hijas o alguien me dice, el Espíritu o Dios me dijo, o el Espíritu de Dios me dijo esto, hazlo. Entiendas o no lo entiendas, o sea,
no, no, que no sepas ni por qué, no tiene, lo primero que uno hace es, ay, ¿por qué? ¿Verdad? O para qué. Es válido que preguntemos, ¿verdad? Pero muchas veces, si no nos contesta Dios el por qué o el para qué, eso no es pretexto para que no lo obedezcamos. O sea, nosotros tenemos que obedecer, haya respuesta o no haya respuesta, ¿sí? Muchas cosas nos las va a decir, algunas cosas son tan sencillas, pero a veces no las hacen. Por ejemplo, pueden ir ustedes en la calle o estar en alguna situación o ver a una persona y de repente la voz les dice, como su pensamiento, como les decían en la mente, están diciendo, ora por esa persona, ¿verdad? Ora por esa persona. Y ustedes, ¿por qué? Si ni la conozco, si no sé ni quién sea. Si ya les dijeron, ora por esa persona, ustedes tienen que vencer el que no la conozcan, que vencer la timidez, que tienen que obedecer. Es lo que hay que hacer. Y si ustedes no obedecen y no hacen caso y no oran por esa persona porque no la conocen, porque está muy lejos, porque inventan mil pretextos y no lo hacen, ustedes están rechazando al Espíritu Santo. Ustedes están rechazando la guía del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando ustedes lo hacen y vencen el obstáculo, la pena que les da hablar con esa persona, la vergüenza, lo que ustedes tengan de pretexto para no hacerlo, si lo vencen, van a ver fruto después. Porque una de las cosas que da el Espíritu Santo es que les da fruto. ¿Sí? Va a haber fruto, va a haber bendición. ¿Sí? Si hay obediencia de ustedes, van a recibir bendiciones. ¿Sí? Y muchas de esas, no esperen ni siquiera a recibirlas ni nada, simplemente háganlas, ¿verdad? Porque muchas veces ese fruto, a veces no les va a tocar verlo aquí en la tierra. Ese fruto lo van a ver en los cielos, ¿sí? O sea que no esperen a fuerza, es que yo obedezco, yo hago y de todos modos sufro. Recuerden lo que dijo Jesucristo en el Sermón de las Montañas, es muy hermoso y que mucha gente no lo entiende. Dice, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Dichosos aquellos que sufren. Y entonces resulta que son dichosos los que sufren, dichosos los que los maltratan, dichosos los que son humillados, dichosos. Pues sí son dichosos, porque sí van a tener fruto. Su fruto va a ser en los cielos. Eso es lo que no entienden de ese mensaje. El mensaje del Sermón de la Montaña es, Jesús dice, aunque aquí padezcas hambre, sed, frío, dolor, eso se va a convertir en fruto si me sigues, si tú sigues a Cristo, si tú haces lo que el Espíritu Santo te diga. El Espíritu de Dios siempre da fruto, pero no esperen el fruto aquí. Algunos nos los da aquí, qué bueno, ¿sí? Pero no por eso vamos a hacer una predicación de, como ya muchos se han aprovechado, en empezar a decir, bueno, acércate a Dios y vas a tener mucho dinero, y vas a tener esto, y carros, y se llama la predicación de, pues se trata de, bueno, acércate por conveniencia, para que tengas lana y para que tengas esto y tengas lo otro. No juguemos a hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? No lo podemos forzar, nosotros no podemos jugar con Dios. Dios tiene sus reglas, nosotros somos pequeñísimos junto a Él, tenemos que obedecerlo a Él, ¿sí? Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, pero nosotros somos tan pequeños y no sabemos todo lo que hay, todo lo que Dios tiene, que más bien tenemos que reconocer nuestra pequeñez y decir, que se haga tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque yo no lo entienda. ¿Por qué, Señor, te llevaste a esta persona? ¿Por qué te llevaste a mis amigos? ¿Por qué te llevaste a fulano, a mi hermano, a quien? ¿Por qué, Señor? Porque yo entiendo tu voluntad y que en tu voluntad sea lo agradable, lo perfecto, porque era lo mejor, porque era el momento mejor, el tiempo mejor para que eso sucediera. Si yo aprendo a entender la voluntad de Dios
y aprendo a hacerme yo pequeñito, como debo de ser yo pequeñito junto a Él, y para que se haga su voluntad y no la mía, ¿sí? Entonces es otro error que cometemos casi todos, el querer hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad quiere estar. ¿Cuántos han dicho, es que si Dios no me hace esto, si Dios no esto, yo me alejo? Ya no. No podemos jugar con Dios. A Dios no se le ordena, a Dios no se le exige, a Dios no lo podemos mandar nosotros. Es la voluntad, aprender a hacer la voluntad de Dios es diferente. Esto, nuestra voluntad es un error. Tenemos que aprender a quitar nuestra voluntad para dejar que se haga la voluntad del que nos creó, porque Él conoce presente, pasado y futuro. Nosotros nada más conocemos una pizquita de lo que somos. Él conoce nuestra parte espiritual y conoce nuestro futuro, nuestra vida eterna. Por eso aprendamos a dejar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Esa parte es muy importante de entender. Ahora, el Espíritu Santo nos da fruto, obedecemos, pero además, cuando no hacemos las cosas que el Espíritu Santo, resulta que el Espíritu Santo se siente triste, se contrista, lo pueden leer en la Biblia. No contristéis al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo tiene sentimientos, siente. Es algo que les puede parecer increíble. Bueno, si Dios nos hizo, y Dios nos hizo con sentimientos, Dios es sentimientos también. Él siente alegría, siente tristeza, siente dolor. ¿O ustedes creen que Cristo no sintió todas esas emociones? El dolor, no sufrió, no tuvo, claro que sintió, ¿sí? Entonces Dios siente, acuérdense que Dios es Cristo, Dios es el Espíritu Santo y Dios Padre. Entonces Dios siente, tiene sentimientos, y nuestros pecados, nuestras desobediencias lo ponen triste. El Espíritu Santo es muy fácil que se ponga triste. Por eso, así, cuando se acerca el Espíritu Santo, toca nuestra sensibilidad y es muy fácil que nosotros lloremos, ¿verdad? Cada vez que yo siento la cercanía del Espíritu Santo, no puedo evitar llorar. ¿Sí? Cuando siento que está cerca de mí el Espíritu de Dios, y a veces no siempre lloro por tristeza, ¿eh? Hay veces que se puede llorar por gozo. Cuando sienten ustedes y están disfrutando la presencia de Dios y están llorando, pero porque están sintiendo su presencia, su poder, no es un lloro de tristeza porque llegó, sino es un lloro de gozo, ¿sí? Pero nosotros sí podemos hacer llorar al Espíritu Santo de tristeza con nuestros pecados, con nuestra desobediencia, cuando Él siente que esa libertad que nos da, nosotros la malaprovechamos, no la utilizamos para servirle a Él. Y se pone triste cuando caemos en las garras del enemigo, se pone triste cuando caemos en vicios, se pone triste cuando caemos en murmuración, en contienda, en pleito, en avaricia. Todas esas cosas contristan al Espíritu Santo, lastimamos sus sentimientos cuando estamos nosotros siendo contenciosos, pecadores, ¿sí? Cuando nuestra lengua está causando daño a otros y sobre todo cuando hay intención, peor aún. Muchas veces con nuestra lengua dañamos sin intención, pero es peor cuando lo hacemos con intención, ¿sí? Sin embargo, entonces tenemos que recordar que el Espíritu Santo tiene sentimientos, y así como nosotros tenemos sentimientos, Él los tiene, pues si es Dios, Él los tiene súper amplificados y conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, conoce hasta lo más recóndito de nuestros corazones, nos conoce hasta lo que nosotros ni nos imaginamos.
Pero por eso también Él siente tristeza cuando personas como tú, como yo, que las ha llamado, que las está llamando a través de diferentes medios, de estas pláticas, de lo que sea, y no hacemos caso. Y seguimos siendo fríos, seguimos siendo tibios, seguimos siendo pecadores, seguimos sin hacerle caso al Espíritu, seguimos sin tener una vida en el Espíritu, ¿sí? Entonces recuerden que Jesucristo fue claro cuando dijo, ¿verdad?, que si nosotros guardamos sus enseñanzas, guardamos su palabra, si nosotros la llevamos a la práctica, ¿verdad? Dice que si eres una persona que ya sabe lo que dijo Jesús y lo llevas a la práctica y lo haces, entonces dijo Jesús que yo, mi Padre y el Espíritu Santo, fíjense, la Trinidad completa vendrá a morar, a ser morada. Si yo guardo su palabra, ahí está la condición. Guardar su palabra es, si me dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ámalo. Eso es guardar. Pero no tengo que repetirlo y decírselo así, lo tengo que hacer. Guardar quiere decir hacerlo. Tengo que hacer las cosas que Él me enseñó. Si hacemos, tenemos la oportunidad de que se hace morada. Imagínense, logramos esto, automáticamente está Dios con nosotros. Y el hecho de que esté Dios con nosotros, no puede entrar el enemigo. El mal no puede entrar. Choca. Esto hace que nosotros tengamos luz. Que nosotros podamos ayudar a otros. Resplandecer. Entonces salir y dar luz a los demás. Pero tenemos que trabajar esta parte. Guarda su palabra. Entonces tenemos que leer todos las enseñanzas de Cristo. Es primero saberlas y luego hacerlas. O sea, el guardar me implica saber, conocer y hacer. Se refiere a dos cosas. Muchos predicadores, muchos pastores, mucha gente como yo y como muchos, las podemos saber, pero si no las hacemos, pues entonces, por eso no hace morada. No me sirve nada más cumplir una parte, que me la sepa. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, versículos, capítulos. Pues sí, qué bueno que se la sepan, pero ¿lo haces? Si no lo hacemos, de nada sirve. Eso no es guardarle su palabra, ¿sí? Y entonces tampoco Dios va a cumplir ni va a venir a hacer morada, porque Él dice, si guardas mi palabra, mi Padre, yo y el Espíritu de Dios estará haciendo morada dentro de ti. Entonces, nuestro cuerpo deja de ser, nuestro cuerpo físico se convierte en el templo. No tienen que ir a ningún lado. Su propio cuerpo, estén donde estén, ese es el templo. Ahí está Dios. Entonces, no tienen que alejarse, no tienen que irse, no tienen que encerrarse. Pueden estar en la cárcel, pueden estar donde sea. Por eso Pablo estaba donde estuviera, Dios estaba con él, ¿verdad? Y así como el ejemplo del apóstol Pablo, es como todos tenemos que seguir ese ejemplo. Él vivía en el Espíritu, vivía con el Espíritu. No le importó estar años y años encarcelado, ¿verdad? Mucho de su vida y de su tiempo de Pablo fue encarcelado. Pero el Espíritu y Dios estaban con él. Y no importa que estuvieras en la cárcel. Por eso Dios, a veces no importa que estemos en lo peor. Si Dios está con nosotros, estamos en lo mejor.
No importa que ahorita estemos en la peor pandemia, en lo peor todo acabándose, terremotos, guerras, si Dios está con ustedes, es lo mejor, aunque todo se esté derrumbando a nuestro alrededor, porque no puede haber nada mejor que Dios, porque tenemos su protección y tenemos asegurada la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu significa eternidad, vida eterna, ¿verdad? Vida perfecta, vida sin dolor, vida sin hambre, la vida a la que todos aspiramos, ¿verdad? Esa vida extraordinaria. No se preocupen si tienen tribulaciones, no se preocupen si tienen enfermedad, no se preocupen si tienen hambre, si tienen sed de justicia. Si entienden el sermón del monte de Jesucristo, dichosos van a ser ustedes, porque todo eso se les dará al revés. Todo ese sufrimiento, ese dolor será en gozo, será en paz, toda esa falta de justicia, todo será al revés. Todo lo que vivieron aquí se convertirá en alegría, en vida eterna, en vida con Cristo, vida con Dios. Eso es entender el sermón de la montaña, ¿sí? Hay que entender ese sermón que es tan hermoso, pero tan difícil de entenderlo, pero más en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de tribulación. Hay que entender a Cristo, hay que buscar a Cristo, y a veces estas situaciones nos llevan a conocer, y gracias a estas situaciones muchos van a ser salvados, muchas personas van a buscar más a Dios, muchas personas que estaban ya perdidas, ¿verdad? No es 1 millón o 2, o no sé, no hemos llegado a 3 millones de muertos en el mundo, pero yo creo que va a haber millones de salvados gracias a lo que estamos viendo. Entonces ya no hablaremos de los números del mundo, sino hablemos de los números de Dios. ¿Cuáles son los números de Dios? Por eso es entender la voluntad de Dios, y lo que creemos que es muy malo, al final puede resultar que es algo muy bueno, de mucha bendición. Sí, perdón. Sí. ¿Se oye entrecortado? Ya. ¿Se oye entrecortado? No. ¿Tú sí lo oyes entrecortado? Cristel, o alguien más aparte de Marino que oiga entrecortado. Yo no. Yo lo escucho bien. Ah, entonces tu internet, Marino, porque la mayoría sí lo está oyendo, o si fuera todos es mi internet el que está fallando o algo así. Pero bueno. Sí, es que ya el mío ya tiene... Sí. ¿Sí? Sí, el mío tiene varias sesiones que está fallando, yo creo. Está fallando un poquitín. Luego me saca. Ah, ok. Pues bien, bueno, pues básicamente la vida en el Espíritu es recordar que el Espíritu Santo, entonces, es como si fuera una persona, tiene sentimientos, ¿sí? Nos busca, ¿sí? Busca, nos anhela, no nada más, sino anhela que estemos con Él, ¿sí? Él nos busca de diferentes maneras, a cada uno le llama de diferente forma. Muchas veces utiliza una persona, otras veces utiliza un pensamiento, otras veces utiliza un predicador, otras veces tiene 1000 formas el Espíritu Santo de buscarnos. Pero nosotros también tenemos 1000 formas de negarnos, o 1000 formas o 1000 pretextos para no obedecer o hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces yo debía haber hecho esto? O si yo sabía que tenía que haber hecho esto y no lo hice. Quitémonos ya eso para vivir más en paz, más tranquilos. Cada minuto de vida tenemos oportunidad de hacer cosas, y si Dios nos dice, haz esto, que sea lo primero que hagan, ¿sí? No se queden con ese error que yo he cometido, y que muchos, que debí haber dicho, debí haber hablado de esto, ahorita ponte a hablar con quien desde hace cuánto te lo han dicho, a lo mejor que hables con fulano y le pidas perdón, o que hables con perengano y te pongas a cuentas y ya lo perdones o te perdone. ¿O cuántos no tenemos en la lista? De seguro todos ustedes están igual que yo,
y no hablan y no dicen y al rato pasa algo y luego se arrepienten y luego se sienten. Hay que hacer las cosas cuando Dios nos dice. Dios nos dice muy a tiempo y más si somos sensibles. Hay que volvernos sensibles a la voz de Dios. Por eso hay que buscar la oración, por eso hay que buscarlo a solas, por eso hay que alejarse a veces de todo, del bullicio, de todo, y pasar tiempo con Él, alejarse, irse una hora, media hora, lo que ustedes quieran, 15 minutos, pero váyanse, aléjense, buscar ese tiempo con Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, hacernos sensibles a su voz para ser guiados, para escucharlo, para saber qué quiere, para empezar a tener una vida en el Espíritu, empezar a tener esa vida en Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos hay mucho por hablar, pero ya se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir las pláticas. Ya les había mencionado que ya toda la semana estamos dando. Ya New Generation Army, la iglesia 24 horas, pues ya empezamos a tener una plática en vivo todos los días, ¿sí? Entonces les recuerdo que los martes, jueves y sábados las pláticas son a las 7 en California, 8 en Tucson y 9 en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, con mucho cariño los esperamos. Ya ayer empezamos, nada más hubo una persona, ¿verdad? Esperamos que empiecen a ver un poquito más, pero al final lo vamos a hacer para Dios. Así no haya ninguna persona, yo voy a dar las pláticas y así espero que ustedes cuando les toque cumplan, así los escuche alguien o no, los vamos a hacer para agradar a Dios, para obedecer. Yo ahorita esto lo voy a hacer más que todo por obedecer a Dios, que Dios me dijo, siento que me pidió que ya hubiera New Generation, tuviera una plática todos los días. Entonces no puedo esperar a que lo haga mi hija, no puedo esperar a que lo haga fulano. Si Dios me lo está diciendo a mí, pues yo lo empiezo a hacer y ya, ¿sí? Y así los invito a que cada uno de ustedes haga lo que Dios les dice. Hagamos vida en el Espíritu y obedezcamos. Si sienten que tienen que hacer esto, háganlo, es lo más importante. Obedezcan para que agrademos a Dios. Amén. Bueno, pues bueno. Quiero compartir algo del obedecer a Dios, yo no, en realidad no sabía que como decir una corazonada no es, sino es el Espíritu Santo que nos está hablando. Cuando yo le hablé a mi hermana, y yo ni sabía que mi mamá estaba en la casa de mi hermana, y me dice ella, ¿te habló Elba? Que mi mamá estaba acá. Le digo, no, nomás quería hablar. Y ya pasó eso, y el sábado le hablé a mi hermana la pequeña de 50 años, y me dice, ya le digo, ¿cómo estás? Y la escuché toser y le digo, ay, no me digas que estás infectada. Me dice, sí. Y ya me decía, háblale, entonces, pues sí, entonces es el Espíritu Santo que nos está guiando. Claro. Y por su enseñanza, y a veces, tal vez yo decía, ay, pues soy yo que tengo que hablar, pero se viene a la mente algo que tienes que hablar, entonces pues con eso aprendí que es el Espíritu Santo el que te está hablando. Exacto, sí, muchas veces se confunde uno y cree que es uno mismo, o no hace caso, o no obedece, y después vienen las consecuencias, porque Él nos dijo, nos advirtió todo, y nosotros, ay, yo pensé que era yo. No, por algo Dios nos utiliza y nos volvemos sensibles. Hay que dejar ser sensibles a Él, ¿sí? Ya si no viene de Dios, dice, bueno, yo lo hice y ya, porque generalmente te van a hacer cosas buenas, nunca te va a pedir algo malo, no te va a decir, ve e insulta a fulano de tal. Entonces eso no viene de Dios, ¿sí? No. Así es. Sí, muy bien, Lourdes. Sí, todos los días tenemos oportunidad de acercarnos, es volvernos más sensibles.
parar nuestras antenitas, ¿sí? Y buscar. Y hay gente que se avienta todo el día a veces en oración, en conexión con Dios, ¿eh? O sea, hay personas que, mis respetos, están lavando los trastes y están platicando con Dios, viven con Dios, viven en el Espíritu, o sea, se han sensibilizado a tal nivel que su vida la hacen todo el día con Dios, ¿verdad? Son personalidades, pues cada uno es diferente, pero por lo menos nosotros tenemos que buscar 10, 15 minutos estar con Dios, por lo menos todos los días, ¿sí? Es el que nos hizo, el que nos creó, ¿sí? Y ya sabemos que no tenemos que agarrar frases repetidas ni frases de otros. No tenemos que hablar vanas palabrerías, sino lo que salga de nuestro corazón. Una de mis hermanas le comentó a otra, dice, oh, pues ella me dijo que mi hermana dice, mi hermana Leti me dijo que cuando se la pasan, dice, orando o rezando, que es por remordimientos. Le dije, no, porque mi mamá se la pasa orando y pide por toda la humanidad, mi mamá, por todas las naciones, hasta por los niños que andan vendiendo en la calle, que se los tiran las cosas. Mi mamá se la pasa siempre así orando y pidiendo por todos. Le digo, yo creo que hasta por el perro que tiene frío. Y ellas dicen que es por remordimiento. No, le digo, no. Uno cuando conoce a Dios, uno aprende, le digo, a pedir por todo el mundo, porque uno quisiera que esa paz que al conocer el verdadero amor de Jesús, uno quisiera que todos lo sintieran, que todos hubiera un arrepentimiento y que todo fuera paz. Por eso uno pide, no porque uno tenga remordimiento de nada. Sí, efectivamente, Dios nos hace un corazón sensible, ¿verdad? Y esos corazón duros, esos corazón quebrantados. Les decía de mi hermana ahorita era un corazón duro, pero ahorita ella me manda oraciones, ella me manda a pedir que ore por fulano y que ore por sultano y me pide, o sea, como hasta los corazones más duros son trastocados, a veces se necesitan cosas muy fuertes para salvación, ¿verdad? Así como Cristo tuvo que pasar algo tremendísimo, pero fue para salvación de todos nosotros. Sí, yo hoy me siento, el día de antier que les comuniqué la noticia de mi mamá, mi corazón estaba quebrantado, soy humano, pero hoy siento una gran paz porque hoy hice una videollamada, mi mamá estaba tranquila, estaba muy tranquila, dice, yo estoy en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Ella no sabe que está contagiada, pero ella dice, a lo mejor tengo el virus ese que dice mi hija, dice, o es una gripa. Le digo, tú vas a estar bien más. Y empieza ella a cantar, es una alabanza que dice, ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y ya estarás allá con él, y para siempre tú no morirás. Aleluya, será él, será él. Esa, mi mamá la canta y la tenemos grabada y siempre cuando viene para acá se la canta a mis hijos. Y ella se la pasa alabando al Señor y a veces ella solita, el Espíritu Santo le va guiando las alabanzas. Ella ni se la sabe, pero ella acomoda lo que es para el Señor. Qué bueno, qué bendición y qué bueno que eso habla de un corazón sensible y que tu mamá se está acercando a Dios y eso te tiene que tener mucha paz, efectivamente. El hecho de que tu mamá esté cerca de Dios, lo más malo que le puede pasar es irse con Dios. Dios no va a ser malo, la verdad, porque eso es lo que todos queremos, irnos con Dios finalmente. Pero sí, ella a los 92 años se bautizó. ¿cuánto? A los 92 se bautizó, yo me la traje para acá y me la empecé a llevar a la iglesia y me dice, hija, dile al pastor que antes que yo me vaya me quiero bautizar. Y sí. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tiene 96. ¡Qué bárbara! Y hace 4 años que se bautizó.
eso, que fue nueva criatura el Señor. Qué bueno, qué bárbaro, sí. Qué bonito, qué hermoso, ¿eh? Por tu mamá, qué bueno. Qué bendición y que ya haya conocido a Dios y que esté con Dios y que aquí en la tierra esté disfrutando de la presencia de Dios, que esté guardando su palabra, llevándola en su oración, en su corazón y todo. Qué bueno. Amén. Esa parte, qué bueno que nos la compartiste, porque también me das paz a mí, nos quitas carga, nos quitas peso, porque sabemos que están viendo que una persona está con Dios, nada malo le puede pasar, nada. Ni la muerte es mala, nada malo le puede pasar. Ujú. Amén. Así le dije a mis hermanas, el consuelo que yo tengo, la alegría que yo tengo, que si Dios dice, ya me la voy a llevar, le digo, ella se va a ir con Dios. Ella se va a ir con Dios, le digo, entonces es una alegría, es una paz que sí me va a doler, pero es una paz que voy a tener en mi corazón. Sí. Pues qué bendición por tu mamá, qué bueno, nos da mucho gusto que nos digas eso de tu mamá y qué bueno, y también nos quitas una carga de encima porque nos das paz, nos das tranquilidad también. Muchas gracias también. Bien, Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Y antes de que se vayan, yo les quiero compartir algo. sí, Flor, Buenas noches. buenas noches. Yo sé que usted estaba ahí hace unos días, yo pedí oración por mi hermano que iba a entrar a cirugía por su brazo. Y pues les quería decir que gracias por sus oraciones. Él salió excelente de su brazo porque había la prueba. Esto no se lo dije en ese momento, pero Dios lo sabía, la probabilidad de que perdiera su brazo. Y se lo salvaron. Aquí está en mi casa. Él ha pasado muchas cosas. Y primero pues le salvaron su brazo, salió excelente, victorioso en la cirugía. Y estoy viendo que él tiene ganas de conocer a Dios y me gustaría que lo conociera. Yo voy a tener una plática el día de mañana con él para invitarlo a ver si se desea aceptar a Dios, porque siempre le estoy hablando lo poco que yo conozco de Dios, lo que Dios ha cambiado en mi vida, lo que a diario hace. Y le gusta, estoy viendo que le gusta, que él quiere cambiar su vida, está agradecido por esta gran oportunidad que Dios le está otorgando de cambiar su vida, de empezar de cero y de ser un hombre nuevo. Y gracias a todos por sus oraciones, es lo que quería compartir. Pues Quiero comentar, el Espíritu Santo es Dios el que está obrando en su corazón y es Dios el que lo está acercando y es Dios el que lo va a acercar más y lo declaramos en el nombre de Jesús que Él va a aceptar y va a hacer la oración de fe. Sí, así le digo yo que nomás le dé la oportunidad, que le abra el corazón a Dios y que le dé permiso de entrar, porque Dios está ahí, está listo, solo quiere que le dé chance de conocerlo. Amén. Yeah. claro, Flor, nos da mucho gusto que tu hermano esté bien y todo es gracias a Dios, a nosotros no tienes que darnos gracias, todas las gracias, todo es Claro Dios, que sí, porque ¿verdad? con el apoyo de ustedes, con sus oraciones y todo, porque pues donde está uno, donde hay tres, está Dios, se dice, ¿verdad? Habemos más fuerte la oración y Dios nos escucha mejor, pienso. Y muchas gracias. Ya, claro que sí. Muy bien. No. ¿Ibas a comentar algo, Marino o Joe? Que nomás los veo que mueven la boca, pero no se oye nada. ¿Ya me escuchan? Ya. Bueno, yo quería comentar ahorita que estaba hablando de su hermano de la operación. Se me vino a la mente lo que le dijera. Dígale que ese brazo que el Señor reconstruyó, que el médico de médicos lo reconstruyó ese brazo,
es para que ese brazo sea en él, para que abrace a Jesús y viva con él eternamente. Amén. Amén. Se lo diré. Gracias, Marino. De nada. Adiós. Adiós. Amén. Muy bien. Ahora sí tú, Joe. Sí, Flor, tal vez no me escuchaban, perdón, es que mis audífonos creo que no recogen bien el audio, pero sí que tremendo testimonio, qué gusto nos da. Gracias. Escuchar a todos compartiendo sus testimonios, son muy lindos, de verdad, que nos animan a seguir orando por cada uno de ustedes y sus peticiones. Gracias, pastor. Un saludo a tus hijitos también de nuestra parte. Igualmente yo les voy a mandar un texto especialmente a ustedes, directo, a ver cómo mi hermano va evolucionando y a ver si quiere aceptar al Señor un día de esto para ponerlo en Zoom. Yo mañana lo voy a invitar. Está aquí, ustedes saben muy bien todo lo que él ha estado luchando, todo lo que quiere salir adelante. Adicción y todas estas cosas, y lo veo en paz, lo veo tranquilo, lo veo contento, lo veo con ganas de cambiar realmente su vida y estoy segura que Dios ya hizo la obra, pastor. Amén. A ver cuándo lo podemos bautizar ya. Sí, primero Dios pronto. Amén. Estoy muy contenta, muy contenta. Amén. Amén. Bueno, no sé si seguimos en vivo en Facebook o ya le cortó, suegro. Ya, si quieres, ya se acabó la plática y nos despedimos de Facebook. Dios los bendiga a todos de Facebook. Ahí tiene el control, ¿le puede cortar o quiere que yo me meta para cortarle? Sí. Ya cortamos a Facebook. Entonces ya si Cristel le está dando la gloria a Dios y Dios es misericordioso. Amén, por lo que está pasando con Flor, por lo que pasará con todos nosotros, con Lourdes Argüello, con Marino, conmigo, con todos. Dios es lo máximo. Y nada más es cuestión de que cada vez nos acerquemos más y más a aprender a hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. No sé si alguien quiera cerrar con una oración o alguien quiera comentar algo más. Entonces nos va a ayudar. Mi hija quiere dar una pequeña oración. Hacia adelante, Ahora va a adelante. decir en inglés, deme un momentito. Ven, mami. Me dijo, mi. Say hi, everybody. You say you're gonna pray for God. No te vengo. Pray. Empieza. Pray. You can pray in English. I just want to say it was, Okay, say it. please protect us from the sickness, protect our families, keep us safe, please. Make sure we don't get sick or anything. We want to stay safe and not get sick, and always stay with our family and never get lost from them. We always want to stay with them together. And we hope that this will end soon. Just one day, we hope that this will start and then end. We all hope that. We don't want any more sickness to happen and spread. We just want peace all over the world. No violence, no pain, just peace. Amen.
Amén. 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 Muy bonita voz. Espero que le hayan entendido un poco, pero ella pide por amor, por paz y no violencia. Y Y está la bien, unión de la familia. que ya nadie más se infecte tanto. ¿Qué edad tiene? 7. Ah, muy bonitos sentimientos, por eso decía Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí. De ellos tenemos que aprender mucho, y de su corazón, y de su forma de conectarse con Dios, y qué bueno, ojalá y invítalo cuando quieras a que ore con nosotros y nos ilustre, porque los niños también nos enseñan mucho. Si yo los pongo siempre que escuchen el Zoom, lo escuchan, lo entienden un poquito, porque es en español, y les pongo a veces sus videos en YouTube de conocer la Biblia, así en cartoon y todo eso, porque como no tenemos iglesia para niños, y pues ellos entienden mejor inglés, entonces lo que estamos haciendo ahorita es poniéndoles sus videos de la Biblia para que sigan aprendiendo. Amén. Ah, qué bueno, ya saben que hay también creo cada primer domingo para los niños. Sí, pero necesitan en inglés. Ah, Pero ya. bueno, aquí tenemos a nuestro traductor, a José Junior. ¿Dónde está que lo quiero conocer? Broma. Muy, muy bien. Pues no sé si algún comentario, Cristel, que es la que no ha hablado hoy, quiera decirnos algo. ¿O tú quieres cerrar con la oración final? A todos, sí, ¿no? Hola, Cristel. Sí me gustaría orar y sí, hola, buenas noches. Pues estoy muy asombrada y sorprendida pues los milagros que Dios siempre hace y cada vez me sorprende más. Yo sé que me falta mucho por conocerlo a Él y pues me gustó mucho tu prédica, pues la verdad. Y la verdad, pues quisiera orar. Papito Dios, gracias Señor porque no me permitiste escuchar tu palabra hoy. Me hiciste ver muchas cosas que yo no entendía y no sabía, Dios. Así pues, Señor, te pido en tus manos que cuides a todos los pastores del mundo, Señor, a todos los líderes misioneros, Señor, y a todos tus hijos, Señor, a cada uno de los que están aquí reunidos. Bendícelos, Señor, bendícelos en gran manera, Señor, y así, Señor, danos entendimientos y enamóranos con tu dulce presencia, cúbrenos con tu manto precioso, Señor, y cada día, Señor, danos esa paz que tantas personas no te conocen y aquellos que no te conozcan, Señor, por favor, que cada uno de nosotros que estamos aquí seamos canales de bendición para que compartamos tu palabra para esas personas que sean salvas, Señor. Así pues, Señor, te pido de todo corazón por la enfermedad que tenga cada enfermo, como por la pandemia del COVID y entre otras, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti es todo imposible, Señor. Tú eres un Dios de misericordia y de poder, Padre. Tú eres mi Rey, mi gloria. Tú eres todo para mí, Padre. Tú eres el único, Señor, que